Buenas tardes, mi nombre es Juliana García. En este video vamos a abordar la materia de Estadística Inferencial 2, Unidad 4, Control Estadístico de Procesos. Bueno, el control estadístico de procesos pues consiste en medir los resultados de los procesos y determinar si los mismos se encuentran bajo un control. Es decir, si los valores que obtenemos de las mediciones correspondientes se encuentran dentro de los patrones esperados. Vamos a ver estos pequeños conceptos con los que nos tenemos que familiarizar con este tema, que son los datos de proceso. Nos dice que son datos ordenados de acuerdo a alguna secuencia de tiempo. Son mediciones de una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, personas, materiales, etc. Las gráficas de rachas. Bueno, en este tema veremos este tipo de gráficas. Dice que existen varios métodos que pueden emplearse para monitorear un proceso y asegurar que las características deseadas no cambien. Y pues el análisis de una gráfica de rachas es un método de este tipo. Una gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Uno de sus ejes generalmente es el vertical, se utiliza para representar los datos, y el otro eje, que es el horizontal, es para la secuencia del tiempo. Bueno, vamos a ver nuestro primer problema, que es especificaciones de producto. Considerando datos de proceso que consisten en las cantidades de Coca-Cola en onzas de latas de Coca-Cola regular elegidas al azar, recientes gráficas de control, de media y rango indican que el proceso de llenado de las latas de Coca-Cola está bajo control. Nos pregunta que si estar bajo control estadístico indica que las latas de Coca-Cola etiquetadas con 12 onzas en realidad contienen cantidades de bebidas razonablemente cercanas a las 12, porque, bueno, si el proceso está bajo control, las latas se llenan de manera tal que la media y el rango no varían mucho, pero el hecho de que estas estén bajo control no indica que cumplen con las especificaciones que se requieren para el producto. Nos dice que, bueno, aquí puede estar bajo control y al mismo tiempo pueden llenarse de manera insuficiente y pues no cumplir con lo que realmente se está requiriendo. Ejercicio 2. Dice, considerando los datos de proceso que consisten en las cantidades de Coca-Cola en onzas. Bueno, seguimos retomando este problema. Nos dice que el proceso se monitorea en gráficas de control de media y rango con base a muestras de 50 latas que se eligieron al azar cada día durante 20 días de producción consecutivos. Vamos a ver qué es lo que nos pide. Nos dice que denotemos es la media, el rango y el límite superior y el límite de control. Bueno, nuestro límite de control inferior, eso se representará en nuestra gráfica con estas iniciales, y el límite de control superior con estas, LCS, la media de rangos mestrales con una R mayúscula y una rayita por encima, y la media de todas las medias muestrales, con la X y dos rayitas arriba. 3. La variación de datos de proceso. Considere datos de proceso que consisten en cantidades de Coca-Cola en onzas. Seguimos con el mismo problema. Nos pregunta qué significa variación aleatoria de un ejemplo. La variación aleatoria. Este tipo de variación inherente al proceso que no logra llenar cada lata de Coca-Cola con 12 onzas exactamente.
Por ejemplo, serían las diferentes cantidades de Coca-Cola que resultan de maquinaria que se desgasta por un uso intensivo. Elevación del lago Mead. Dice, a continuación se representa una gráfica de medidas en la parte superior, que es esta, y una gráfica de rangos en la parte de abajo, obtenidas con elevaciones mensuales del lago Mead de la presa Hoover, según datos del Departamento del Interior de Estados Unidos. Nos dice que qué indican las gráficas de control acerca de este lago. Bueno, en la gráfica de medias, que es la que tenemos aquí arriba, nos dice que las elevaciones mensuales de cada uno de 71 años consecutivos recientes tiende a ser estable en la primera mitad de los valores, o sea, en esta parte. Después bajan, suben, se mantiene un poco, vuelve a bajar, vuelve a subir, se vuelve a mantener y ya los últimos valores tienden a caer. En la gráfica de rangos hay tendencia creciente, ya que corresponde a valores que se incrementan con el paso del tiempo. Aquí podemos observar que sí se mantienen un poco constantes y de repente van subiendo, bajando, subiendo y poco a poco cada punto va ascendiendo un poco más. Interpretación de gráficas de rachas. En los ejercicios del 5 al 8 examina la gráfica de rachas de un proceso de llenado de latas de 12 onzas de bebida de cola y realiza lo siguiente. Con A vamos a determinar si el proceso está bajo control. En B, si el proceso no está bajo control estadístico, identificar las razones de ello. Sin tomar en cuenta el control estadístico, parece que el proceso se comporta como debe hacerlo. Bueno, para clasificar o denotar si nuestra gráfica de rachas está bajo control o no, tenemos que tomar 3 puntos muy importantes, que son criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable, es decir, cuando está fuera de control. 1, si hay un patrón o una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. 2, cuando hay un punto que está fuera de la región entre los límites, ya sea en el límite de control superior o inferior. Este punto estaría pasando por encima, ya sea por el límite superior o inferior, y pues por lo tanto pues indicaría que está fuera de control. El punto 3 nos dice la regla de la racha de 8. Que si existen 8 puntos consecutivos, ya sea que estén por encima o por debajo de la línea central, es un proceso estadísticamente estable, existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que los 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central, pero puede pasar. Bueno, regresando al problema, aquí tenemos pues que está bajo control nuestra gráfica. El punto B no aplica. El C, la variación es demasiado grande. Como podemos ver, sí hay una gran variación debido a que algunas latas pues se llenan en exceso, mientras otras se llenan de manera insuficiente, pero sigue estando bajo control. En la gráfica 6 podemos ver que pues sí está bajo control. El punto B, la pregunta B no aplica para esto. La variación tiende a aumentar con el paso del tiempo, de manera que algunas latas se van derramando y pues por lo tanto el producto se va a desperdiciar. Igual en otras no se llena por completo y pues no pueden distribuirse. Bueno, aquí en la gráfica 7 podemos ver que se encuentra fuera de control, ya que hay 8 puntos consecutivos que están por debajo de la línea central y hay 8 puntos consecutivos que están por arriba de la línea.
También parece que hay un cambio en los valores del proceso. Pues sí, vemos que están por debajo y de repente crece demasiado y vuelve a bajar y así. Una vez más vuelve a subir. Todos los valores bajos se representan al principio, pues el proceso no se comporta como debería hacerlo. En la gráfica 8 está fuera de control, como podemos ver hay un punto que está muy cerca del límite de control inferior, hay otro que está muy cerca del límite de control superior. También vemos que hay 3 puntos que están debajo de la línea y otros que están por encima de la línea central. Y pues, ¿qué nos quiere decir? Que alguna de las latas no alcanzó a llenarse y que algunas pues tal vez se llenaron de más y pues no está cumpliendo con los requerimientos que se necesitan para el producto. Para el ejercicio 9 tenemos esta tabla con concentraciones de dióxido de carbono atmosférico en partes por millón. En la primera columna indica el año de inicio de la década. Se utilizan los datos de la tabla que incluye las concentraciones de 1880 hasta el año 2000. Dice que para los últimos 4 años se utilizaron valores proyectados. Se cree que el dióxido de carbono atmosférico es el resultado de la actividad humana y una de las principales causas del efecto de invernadero y del calentamiento global. Bueno, nos dice el ejercicio 9 que después de calcular los valores de la media y el rango para cada década, hay que calcular los valores de la media y el rango y también los valores del límite de control superior e inferior para una gráfica de rangos y los valores del límites de control superior e inferior para una gráfica de medias. Bueno, para resolver este problema nos vamos a ir a Minitab. Vamos a copiar toda nuestra información para poder resolverlo. Bueno, ya que copiamos los datos, vamos a asistente, control charts y en la opción de que dice X barra, rangos. Vamos a seleccionar donde dice datos en múltiples columnas y aquí vamos a seleccionar todas las columnas y en los límites de control vamos a seleccionar la opción que dice información, estimate from the date. Ok, vamos a seleccionar y le vamos a dar ok. Cuando le demos ok nos va a arrojar nuestra gráfica donde viene la media y el rango. Cada una de ellas posee su límite de control superior e inferior con cada valor respectivamente y su media. Para el rango, aquí tenemos el promedio del rango y el límite de control superior y el inferior. Regresando al problema, pues aquí tenemos los valores. La media es de 319.26, la media del rango 6.69. El límite superior del rango es 11.89, el límite inferior 1.49. Para la media, el límite superior es de 321.32 y para el inferior de 317.20. Nos dice que el proceso no es estable. Los subgrupos están fuera de control de la gráfica de X. Siguiente problema, dióxido de carbono, gráfica de rachas. Dice que vamos a construir una gráfica de rachas para los 130 valores. Al parecer existe un patrón que sugiere que el proceso no está bajo control estadístico
¿Y cuáles son las implicaciones prácticas de la gráfica de rachas? Bueno, ¿cómo vamos a elaborar la gráfica de rachas? Vamos a utilizar nuevamente nuestra herramienta tecnológica Minitab. Vamos a copiar los valores que tenemos del problema anterior. Bueno, para hacer la gráfica de rachas tenemos que copiar todos nuestros valores, que son 130 en nuestra columna C1. Una vez que ya los tengamos copiados, vamos a irnos en la sección que dice State, después en Quality Tools y en la opción de Run Chart. Nos va a aparecer la siguiente ventana. Es en la columna Single Column. Vamos a seleccionar C1, que es nuestra columna donde están los datos. Y para los subgrupos va a ser un valor, que sería 1. Después vamos a darle clic en OK y nos va a arrojar esta gráfica. Regresando al problema, nos pregunta que si está bajo control. Pues sí existe un patrón que sugiere que el proceso no está bajo control estadístico porque tiende a ascender. Hay una tendencia creciente con valores que se van incrementando con el paso del tiempo, como podemos ver. Las gráficas de rachas nos ayudan a supervisar la estabilidad del proceso. Como podemos ver, nuestra gráfica tiene una tendencia creciente con el paso del tiempo. Ejercicio 11. Dióxido de carbono. Gráfica de rangos. Permita que cada subgrupo consista en los 10 valores, de cada una década. Construye una gráfica R y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadísticamente estable. Bueno, vamos a volver a Minitab. Vamos a abrir este Minitab y vamos a copiar todos nuestros datos. Para obtener esta gráfica, igual vamos a irnos en el asistente, Control Chart, X barra, y vamos a irnos a la sección de múltiples columnas. Seleccionaremos las columnas y en Stream from Date y vamos a darle clic en OK. Vamos a retomar esta gráfica, que es donde tenemos lo que nos pide el problema, que es el rango. Tomando esa información, podemos concluir que la variación del proceso está fuera de control estadístico. ¿Por qué? Porque, como podemos ver en esta parte, hay 3 puntos que se salen del límite de control superior. Y existe un patrón de valores crecientes que no es aleatorio. Existen, como ya mencioné, puntos que están fuera del límite de control superior y hay 8 puntos que están por debajo de la línea central. Y esta es nuestra línea central, que equivale a 6.69. Y tenemos estos valores que están por debajo. De hecho, hay uno que está muy cerca del límite de control inferior. Pues ya con esto pues estarían violando los criterios que mencioné anteriormente y pues está fuera de control. El dióxido de carbono, una gráfica de medias. Que cada subgrupo consiste en los 10 valores de una década y construye una gráfica de medias y determine si la media del proceso está bajo control estadístico y de no ser así identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control. Bueno, vamos a regresarnos a Minitab y vamos a tomar la gráfica de medias que nos dio, que nos arrojaron los datos.
nos pregunta que si está fuera de control o no está fuera de control. Pues como podemos ver, el proceso está fuera de control porque hay un patrón creciente con el paso del tiempo. Además, todos estos puntos están fuera de nuestro límite de control inferior, que serían 3, 6, 7, 8 puntos. Y hay 4 que están fuera de nuestra línea central y de hecho están fuera de nuestro límite de control superior. Así que pues está claro, no están fuera de control estadístico esta gráfica de media. Siguiente problema, consumo de energía. Dice que en los ejercicios del 13 al 16 remítase al conjunto de los datos 12 del apéndice B. Utilice las cantidades de electricidad consumida en la casa del autor. El ejercicio 13, nos dice que después de calcular los valores de la media y el rango, para cada año vamos a calcular los valores de media y rango y obtener los valores límite, control superior e inferior para una gráfica de rangos y límite de control superior e inferior para una gráfica de medias. Bueno, vamos a tomar los datos del apéndice B para realizar este problema. Bueno, copiamos y pegamos los datos que se mencionan en el apéndice B y vamos a irnos a igual al asistente, control short, X barra. Datos en columnas múltiples, seleccionamos las columnas y stream from the date y vamos a darle clic en OK. Nos va a arrojar de igual manera la gráfica con la media y el rango. Nos dice que hay que calcular los valores de la media y el rango. Equivale a la media de 2782, la media de los rangos a 1609. La gráfica R del rango, el límite de control inferior es de 219. Aquí está. El límite de control superior de 2998. Y la gráfica de las medias, el límite de control inferior a 2182 y el superior a 3381. Ejercicio 14, consumo de energía. La gráfica de rangos. Permite que cada subgrupo consista en los 6 valores de cada año. Construye una gráfica R y determina si la variación del proceso está bajo control estadístico. Y de no ser así, hay que identificar cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de la variación. Bueno, primero que nada vamos a hacer la gráfica del rango. Bueno, para obtener nuestra gráfica de rango vamos a copiar todos los datos en la columna 1. Vamos a irnos a la opción Stat, Control Charts y la variables charts por subgrupos y en rangos. Va a aparecer la siguiente ventana en donde vamos a seleccionar de nuestra columna y cuántos subgrupos nos está pidiendo el problema. En este caso son 6 y vamos a darle clic en OK. Nos va a arrojar esta gráfica de rangos en donde nos dice que nuestro límite de control inferior equivale a 0, el superior a 3514.
El proceso pues está bajo control, salvo que hay un valor que es muy bajo, que es este, y un valor muy alto, pero no sobrepasan los límites de control, ninguno de los dos. Ejercicio 15, consumo de energía, gráfica de medias. Permite que cada subgrupo consista en los 6 valores de un año y construye una gráfica de medias y determina si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, hay que identificar cuáles los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control. Condujo al rechazo de una media estadísticamente estable. Bueno, vamos a irnos a Minitab y vamos a utilizar pues los mismos datos para sacar nuestra gráfica de medias de consumo de energía. Bueno, para obtener la gráfica de la media vamos a irnos a control charts, variables, subgrupos y vamos a elegir la opción de X bar. Nos aparecerá la siguiente ventana. Vamos a seleccionar los datos de la columna, igual en 6 subgrupos. Clic en OK y aquí está nuestra gráfica que nos va a arrojar. Parece que está bajo control porque no hay puntos que sobrepasen el límite de control superior e inferior. Hay unos que están un poco altos, pero ninguno sobrepasa los límites. Ejercicio 16, gráfica de rachas. Construyó una gráfica de rachas para los 48 valores. Al parecer existe un patrón que sugiere que el proceso no está bajo control. Bueno, pues vamos a ver si es cierto o no. Bueno, ya que estamos en el Minitab, vamos a copiar nuestros datos en nuestra primer columna. Después nos vamos a ir en la opción y Quality Tools y en la opción de Run Chart. Nos va a aparecer esta ventana en donde vamos a seleccionar la columna 1, donde tenemos nuestros datos en los subgrupos y le vamos a dar clic en OK. Una vez dándole OK, nos va a dar nuestra gráfica. Pues nos dice el problema que si está bajo control. El proceso está bajo control, es estable, excepto por un punto, que es el que tenemos aquí, que está muy abajo. Después se le anteceden 3 puntos, uno de ellos está cerca de los límites inferiores, ese, y otros 2 que están muy cerca de los límites superiores, están muy arriba. Pero está dentro, bueno, está bajo control, pero pues hay que investigar por qué está pasando esto en el proceso. Consumo de energía. En los ejercicios del 17 al 20, remítase al conjunto de datos 13 del apéndice B. Utilice las cantidades del voltaje medidas para la energía suministrada directamente a la casa del autor. El ejercicio nos dice que después de calcular los valores de la media y el rango para cada subgrupo, hay que calcular los valores de media y rango y también obtener los valores del límite de control superior y el límite inferior para una gráfica R y una gráfica de medias. Bueno, también lo vamos a resolver con Minitab. Vamos a copiar los datos que nos está pidiendo en el apéndice B, en el conjunto 13. Vamos a copiar todos los datos que nos proporcionan y vamos a irnos en el asistente control chart y en la opción de X chart vamos a copiar, bueno, vamos a seleccionar múltiples columnas y jalar
las 8 columnas en donde tenemos los datos, en Stream from the Date y en OK. Aquí nos va a dar nuestras gráficas de media y de rango. Como podemos ver, la media de las medias es 123.6625. El rango 0.66. Para la gráfica del rango, el límite de control inferior es de 0.090, para el límite de control superior 1.230. Para la media, el límite de control superior es de 123.9084 y para el límite de control inferior de 123.4166. 18. Voltaje residencial. La gráfica de las medias. Utiliza subgrupos de 5 cantidades de voltaje para construir la gráfica de medias y determinar si la media del proceso se encuentra bajo control estadístico, y de no ser así hay que identificar cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo a rechazo de una media que es estadísticamente estable. Vamos a copiar los datos y pegarlos en MinTab para sacar la gráfica de las medias. Para obtener la gráfica de la media nos vamos a ir en State, Control Charts, en variables, en subgrupos, en XBAR. Vamos a seleccionar los datos de la columna 1 y se va a dividir en 8 subgrupos. Vamos a dar clic en OK y nos va a dar esta gráfica. El límite de control superior es de 123.86, la media de 123.66 y el límite de control inferior de 123.46. La gráfica está fuera de control porque hay un punto que es este, que está fuera de la región del límite de control inferior. Ejercicio 19. Voltaje residencial. Gráfica de rachas. Construye una gráfica de rachas para las 40 cantidades de voltaje. Al parecer, ¿existe un patrón que sugiere que el proceso no está bajo control estadístico? Bueno, vamos a copiar los 40 datos y vamos a ver si está bajo control o no. Ponemos todos los datos en nuestra columna C1 y el nombre que le queramos poner. Vamos a ir en State, Quality Tools, Run Chart. En Single Column vamos a poner los datos, la columna 1 y va a ser de un subgrupo. Vamos a dar clic en OK. Nos va a arrojar esta, que es nuestra gráfica, y pues al parecer no existe algún patrón que nos sugiera que el proceso no se encuentra bajo control estadístico. De acuerdo a la gráfica de rachas, el proceso está bajo control estadístico. Ejercicio 20. Voltaje residencial, gráfica R. Utiliza subgrupos de 5 cantidades de voltaje para construir una gráfica de rangos y determinar si la variación del proceso está bajo control estadístico. Y de no ser así, hay que identificar cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control o condujo al rechazo. Bueno, vamos a utilizar los mismos datos para obtener esta gráfica de rangos. Bueno, ya una vez teniendo nuestros datos para obtener la gráfica de los rangos, vamos a copiarlos en la columna 1. Vamos a ir en State, Control Chart. En la opción de subgrupos y en R. Vamos a jalar C1 y en nuestros subgrupos, van a ser 8 y vamos a dar clic en OK. Nos dará la siguiente gráfica de rangos en donde el límite de control superior es 0.85 y el límite de control inferior 0.06. Entonces nos dice que hay un patrón.
hay una tendencia descendente, que es esta, que corresponde a valores que disminuyen de manera estable. El proceso está fuera de control estadístico. Ejercicio 21, la gráfica S. En esta sección escribimos las gráficas de control para rangos y medias y también vamos a hacer una gráfica S para monitorear la variación que reconstruye graficando desviaciones estándar muestrales con una línea central, la media de las desviaciones estándar muestrales y los límites de control. Para esto vamos a tomar los datos de la tabla 14-1, temperaturas en grados centígrados anuales en la Tierra. Ok, vamos a obtener nuestra gráfica con los datos anteriores, ¿listos? Y vamos a irnos a Minitab. Ya teniendo todos nuestros datos en la columna 1, vamos a ir en Control Charts por subgrupos y vamos a seleccionar la desviación estándar. Vamos a jalar la columna C1 y en subgrupos de 10 vamos a dar clic en OK y nos dará nuestra gráfica de temperaturas anuales de la Tierra con límites superiores e inferiores de 0.00 y superiores de 0.051. Nos dice que hay que comparar las dos gráficas. Bueno, la gráfica de la desviación estándar es similar a la de la gráfica de rangos, solo que en la de desviación estándar pues se utiliza desviaciones estándar y en la de rangos pues las medidas de los rangos, pero en sí pues son algo parecidas. Capítulo 14-3, gráficas de control para atributos. Bueno, una gráfica de control es una gráfica de proposiciones de algún atributo, por ejemplo, carácter defectuoso de los productos, que se dibuja en secuencia en función del paso del tiempo y incluye una línea central, un límite de control inferior y uno superior. Y pues aquí podemos ver lo que significa cada punto. Y pues pasando a los problemas, nos dice el número 1, monitoreo de la aspirina. La etiqueta de un frasco de aspirina Bayer indica que las tabletas contienen 300 miligramos de aspirina y suponga que las especificaciones de fabricación exigen que las tabletas tengan entre 315 y 335 miligramos de aspirina. Nos pregunta si podemos concluir que casi todas las tabletas cubren con las especificaciones de fabricación. ¿Y por qué? Bueno, no es posible que las proporciones de defectos en muestras repetidas se comporten de forma que permitan que el proceso se encuentre bajo control estadístico, pero las proporciones reales de defectos pueden ser muy altas, como del 80 y el 90%, de manera que casi ninguna tableta cumpla con las especificaciones de fabricación. Ejercicio 2. Notación. Suponga que se monitorean las tabletas de aspirina Bayer para garantizar que las proporciones de defectos estén bajo control estadístico. Dice que un inspector de control de calidad seleccionó al azar las 100 tabletas cada una. Si los números de defectos de las primeras 5 muestras son de 2, 1, 0, 4 y 3, hay que calcular el valor de nuestra... Bueno, vamos a obtener la estimación de la proporción. Para esto vamos a ir a Minitab. Tomamos los defectos y los ponemos en la primera columna y vamos a irnos en la sección de Control Charts, en atributos, y aquí en las proporciones vamos a seleccionar la primera columna y en los subgrupos vamos a seleccionar 100, que son las 100 muestras que se tomó.
que tomó el inspector y vamos a dar clic en OK. Nos va a arrojar esta gráfica de proporciones en donde la media de la proporción es 0.02, el límite de control inferior es 0 y el límite de control superior es 0.062. Y pues aquí están los datos. El ejercicio 3, límites de control, remítase al ejercicio 2 y hay que calcular los valores de los límites de control, el superior e el inferior, y alguno de esos valores necesita algún ajuste y hay que explicar por qué. Bueno, igual vamos a tomar los datos anteriores y vamos a calcular los valores de los límites de control superior e inferior. Pues vamos a tomar la misma gráfica, pues aquí nos está dando los límites de control superior e inferior, que es 0.02, es su valor promedio o la media de la proporción, y el inferior a 0 y el superior a 0.062. Interpretación de una gráfica de control dice que suponga que se monitorea la proporción de tabletas de aspirina Bayer defectuosas por medio de una gráfica de control y se concluye que el proceso no está bajo control estadístico debido a que existe un patrón decreciente de que no es aleatorio. Se debe corregir el patrón decreciente y que debe hacer la compañía. Pues sí, debe de corregirse porque la compañía debe de verificar, que las tabletas cumplan con la cantidad de miligramos de aspirina que necesita, porque podría causar algún efecto secundario en las personas que la consuman. Pues, o sea que sí es un error que debe corregirse. En los siguientes ejercicios vamos a determinar si un proceso está bajo control o no con las gráficas que nos muestra. Examine la gráfica de control de proporciones que se presenta y determine si el proceso está bajo control estadístico, y si no es así hay que identificar cuáles los tres criterios para establecer una falta de control se aplica. Ok, en la gráfica 5 de proporciones podemos ver que está bajo control estadístico, pues no rebasa ninguno de los límites, tanto el superior como el inferior. Para la gráfica 6, de igual manera está bajo control estadístico, pues no rebasa ninguno de los dos límites, aunque tiene tendencias ascendentes y decrecientes. Para el 7, el proceso está fuera de control. Podemos ver que tiene una tendencia creciente. Hay un punto que está fuera del límite de control superior y hay 8 puntos consecutivos que están por arriba de la línea central, que son estos. Hay que recordar los 3 puntos que se tomaban en cuenta para ver si un proceso está bajo control o no. Y pues aquí claramente se ve que los 8 puntos pues están fuera y hay uno que se sale de nuestro límite de control superior. Para la gráfica 8, el proceso está fuera de control porque hay un punto en el límite superior, que es este que está fuera, y uno en el límite inferior que pues igual está fuera. Construcción de gráficas de control de proporción. En los ejercicios de 9 al 14 utilice los datos de proceso para construir una gráfica de control de proporción. En cada caso utilice los 3 criterios, los que se mencionaba anteriormente. Para el ejercicio 9, la gráfica de proporción para desfibriladores. Hay que considerar un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado, por ejemplo, como en el ejemplo 1, y se listan el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Hay que construir una gráfica de control para la proporción de desfibriladores defectuosos y determinar si el proceso está bajo control estadístico, y si no hay que identificar cuál de los 3 criterios
pues se apega más para ver si está, que no está bajo control. Para esto vamos a copiar nuestros datos que tenemos aquí de los defectos en Minitab, en la columna 1, y nos vamos a ir en la sección de State Control Chart, en atributos y en proporción. En las variables vamos a jalar nuestros datos, que son los defectos, y en los subgrupos el tamaño de la muestra, que son 10,000, y vamos a dar clic en OK. Nos va a arrojar esta gráfica donde nuestra proporción en media es de 0.02, el límite de control inferior es muy pequeño, 0.006, y el límite de control superior también es pequeño, es de 0.0033. Entonces, podemos concluir que el proceso está bajo control estadístico. Ejercicio 10. Gráfica de proporción para desfibriladores defectuosos. Resuelva el ejercicio 9 suponiendo que el tamaño de cada lote es de 100 en vez de 10,000. Bueno, aquí nuestro lote ya es más pequeño y hay que comparar las gráficas del ejercicio anterior y de este ejercicio, tomando en cuenta de que las muestras que se tomaron pues ya es más pequeña. Bueno, vamos a dejar vamos a copiar en esta parte, aquí ya la tenemos copiado, la gráfica del ejercicio 9, y vamos a ver cómo nos salió nuestra gráfica del ejercicio 10, perdón. Vamos a también hacerlo en Minitab. Bueno, ya tenemos nuestros datos en la primera columna y vamos a irnos a la sección de Control Charts y los atributos y proporción. Seleccionamos nuestra columna con las muestras, bueno, con los defectos, y los subgrupos serán 100. Vamos a dar clic en OK y nos arrojará esta gráfica en donde la medida de la proporción es de 0.2, el límite de control inferior es de 0.08 y el superior de 0.32. Comparando las dos gráficas, podemos ver que el proceso está bajo control estadístico. Las gráficas son similares, como podemos ver, muy similares, pero el tamaño del lote pues se redujo considerablemente, pero sin embargo sigue estando bajo control. 11. Gráfica de proporción para matriculación en la universidad. En cada uno de 15 años recientes y consecutivos se seleccionaron al azar 1000 graduados de preparatoria y se determinó el número de aquellos que se inscribieron en la universidad. Los resultados se listan a continuación. La gráfica de proporción indica que este tipo de inscripciones son lo suficientemente altas. Bueno, vamos a sacar nuestra gráfica de proporciones. Vamos a irnos a Minitab. Bueno, ya teniendo nuestros datos aquí en Minitab, vamos a irnos a opción de Control Chart, atributos, y en proporción vamos a elegir los datos. Vamos a seleccionar los datos en la primera columna y en los subgrupos van a ser 1000. Vamos a darle clic en OK. Y esta es la gráfica de matriculación en la universidad que nos va a arrojar. El proceso está bajo control estadístico. Las tasas de inscripciones universitarias son ideales, con la proporción en promedio de 0.6349, el límite de control inferior de 0.58 y superior de 0.68. Ejercicio 12, gráfica de proporción para crímenes violentos. Dice que en cada uno de 15 años recientes y consecutivos se seleccionaron al azar 100,000 habitantes de Estados Unidos y se determinó el número de víctimas de crímenes violentos. Los resultados se enlistan a continuación. Parece que el índice de crímenes violentos revela un comportamiento aceptable. Vamos a copiar los datos que nos está dando para ver de dónde salió nuestra gráfica de proporción. Bueno, ya una vez teniendo nuestros datos
En la columna 1 vamos a dirigirnos nuevamente, control charts, atributos sin proporción. Seleccionaremos la columna 1 y nuestros subgrupos va a ser de 100.000 como habíamos mencionado. Vamos a darle clic en OK. Ok, esta va a ser la gráfica para crímenes violentos que nos está dando la herramienta tecnológica. Por lo tanto, nos dice que el proceso está fuera de control estadístico. ¿Por qué? Porque hay 5 puntos consecutivos que están fuera de los límites tanto inferiores como superiores, que son estos. Y hay una evidente tendencia descendente y corresponde a valores que disminuyen de manera aceptable. Por lo tanto, pues está fuera de control. 13. Gráfica de proporciones para los votantes. Dice que en cada uno de 23 años recientes y consecutivos de elecciones nacionales se seleccionaron al azar 1.000 estadounidenses de edad de votar y se determinó el número de individuos que votaron. Los resultados se enlistan a continuación. Los años impares corresponden a los años de elecciones presidenciales. Comente acerca del comportamiento de votación de la población. Vamos a realizar el mismo procedimiento. Vamos a copiar los datos, copiarlos y pegarlos en Minitab. Bueno, ya teniendo los datos en la columna 1, vamos a proceder de la misma manera. Control chart, atributos y proporción. Vamos a seleccionar los datos de la columna 1. En subgrupos van a ser 1000. Clic en OK. Y bueno, pues aquí tenemos la gráfica para los votantes, en donde vamos a concluir que el proceso está fuera de control. ¿Por qué? Hay puntos que están fuera de los límites tanto superiores como inferiores. Se observa un patrón que no es aleatorio de proporciones, que baja de manera consistente y luego sube y pues es inconsistente. Hay puntos, tenemos varios puntos, son 3, 4, 5, 6 puntos que están por arriba del límite superior y en el inferior 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pues como podemos observar, no hay un patrón consistente. Concluimos que menos del 60% de los posibles votantes realmente votan. Gráfico 14. De proporción para índice de nacimientos. En cada uno de 20 años recientes y consecutivos se seleccionaron al azar 10.000 personas. Se determinó el número de nacimientos que generaron. Los resultados se listan a continuación y nos pregunta cómo podrían explicarse los resultados. Vamos a copiar y pegar los datos en Minitab, como lo hemos hecho anteriormente. Bueno, ya tenemos los datos aquí en la columna 1 y vamos a irnos a control charts, en los atributos y en la proporción. Vamos a seleccionar los datos de la columna 1 y los grupos van a ser 10.000 muestras, que son los que se están tomando. Vamos a darle clic en OK. Y nos va a dar esta gráfica con el índice de los nacimientos. Y nos dice que ¿cómo podemos explicar los resultados? Pues al parecer está bajo control. Los límites superiores son de 0.018 y el inferior de 0.01. Bueno, compañeros, esto sería todo y pues gracias por su atención.